Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para analizar los resultados de los equipos aragoneses en los playoffs de ascenso de tercera a segunda B. En el link de la descripción os dejaré el resumen del partido del filial zaragocista que recibía a la Arandina y que iba a ganar 2-1, partido que se jugó en la Romareda. Empezamos por el Club Deportivo Sariñena, que recibía al Club de Fútbol Lorca Deportiva en la matinal del domingo. Y después de que el partido estuviera todo el rato igualado, en el minuto 65 Guti, jugador del equipo monegrino, iba a adelantar a los suyos y les permite viajar a tierras murcianas con un 1-0 que la verdad viene francamente bien. Hay que marcar en tierras murcianas, pero lo bueno es que el Lorca no te ha hecho gol. Y tú en que marques un gol obligas al equipo murciano a marcar 2 goles. Ahora continuamos con el Tarazona, el equipo que iba a ser campeón de liga en tercera división aragonesa, recibía al Orihuela, campeón del grupo valenciano. Un Tarazona que este año ha hecho una plantilla muy buena, con muy buenos jugadores, son semiprofesionales, entrenan por las mañanas, han metido mucha pasta con el objetivo de subir a segunda división B sí o sí. De momento las cosas han empezado bien, y eso que la primera parte dominó el conjunto turiasonense. El Orihuela no salió de su campo, pero ya en la segunda parte el Orihuela igualó las fuerzas y en el 72 Rafita adelantaba a los valencianos. 0-1, tendrá que remontar el conjunto turiasonense y está obligado a marcar 2 goles por lo menos en tierras valencianas, ya que el Orihuela no te meta ningún gol, que va a ser un poco difícil, pero bueno, peores cosas se han visto y peores remontadas se han visto, así que muchísima suerte para el Tarazona. Y ahora, como veis en imágenes, nos toca hablar del Club de Fútbol Illueca, el debutante, que visitaba el Club Deportivo El Palo, un barrio malacitano, y que El Palo, un equipo con mucha veteranía, jugadores expertos en playoff y incluso en segunda división B algunos, iba a dominar prácticamente todo el partido, tanto que el resultado iba a ser 2-0, aunque el conjunto de Illueca iba a aguantar hasta el minuto 77. A partir de ahí se adelantaría el conjunto malacitano con gol de capitán, y en el 83 Cazorla iba a bajar el 2-0. Toca remontar, aunque más bien hacer la heroica. Está difícil, pero no imposible. Al menos maquillar el resultado sí que se puede intentar. Así que muchísima suerte al Illueca, la zona y al Sariñena y al Deportivo.